Listo, ahora vamos a ver otro ejercicio de amplificador clase D. eh, pero pues en este caso ya no es acoplado por transformador, ¿sí? Es un conmutador por voltaje, ¿sí? Pero sin transformador. Bueno, entonces, eh, digamos que no es muy diferente de los otros. Difieren algunas cosas, pero no son muy, no son muy, la diferencia no es exagerada. ¿Listo? Entonces, igual que en el otro caso, entonces la entrada es un, digamos que un voltaje conmutado, ¿sí? Que está cambiando, positivo o negativo, así sucesivamente, ¿cierto? De forma repetitiva. Entonces, vamos a analizarlo primero que todo, las formas de onda, y ya pasamos a los cálculos. ¿Listo? Entonces, durante el semiciclo positivo, el más está en el punto. Entonces, aquí al otro lado también el más pasa a este punto y el más pasa a este punto. Entonces, el más aquí está en la base de Q2, es decir, me lo satura, ¿cierto? Aquí el más estaría donde estaría acá abajo, el menos estaría en la base de Q1. Por lo tanto, pues está en corte, no hace absolutamente nada. Aquí el más quedó en la base de Q2, entonces lo satura, ¿listo? Entonces, al saturar, lo que pasa, fluye una corriente que viene de esta forma, así, ¿cierto? Entonces, aquí está, primer semiciclo, semiciclo positivo, fluye una corriente IC2. ¿Que por qué es senoidal? Pues ya como hemos visto, como aquí hay un circuito resonante, ¿cierto? Entonces el voltaje acá sobre la carga va a ser senoidal, ¿cierto? Y como todo esto está en serie, la corriente con todo lo que tenga en serie va a ser senoidal, ¿cierto? Entonces, por eso, esta corriente es senoidal. ¿Listo? Bueno, ¿qué más sucede? Aquí también, en el colector 2, ¿qué pasa? Está funcionando este, fluye una corriente, o sea que está en saturación. ¿Sí? Está en saturación, está en voltaje de saturación. ¿Listo? Siguiente semiciclo. Ah, bueno, y el otro transistor, pues este Q1, pues está en corte, acá está en corte y la corriente es cero, ¿cierto? Bueno, está en corte, no llega a un voltaje de VCC y ya voy a explicar por qué, ¿listo? No sube exactamente hasta VCC, ¿listo? Como es normal, pues. Bueno, ahora vamos al semiciclo negativo. Durante el semiciclo negativo, ¿qué pasa? Aquí hay un menos y acá hay un más, o sea, el menos está en el punto. Entonces aquí hay un menos y aquí hay un más. Quiere decir que el más está sobre la base de Q1. Eso quiere decir que lo va a saturar. Y va a fluir una corriente IC1. Aquí en el otro transistor el menos está sobre la base de Q2. O sea que él se queda en corte, ¿sí? Y no fluye corriente. ¿Listo? Entonces es lo que vemos acá. Fluye una corriente IC1 que es senoidal porque aquí hay un circuito resonante serie, ¿sí? Por lo tanto toda la corriente que esté en serie con la carga, ¿sí? Bueno, la corriente, ¿cierto? Es la misma, ¿sí? La corriente en un circuito sería la misma. Y si la corriente en la carga es senoidal, pues toda la corriente es senoidal. ¿Sí? Listo. Eh, este Q2 está en... Ah, bueno, entonces está en saturación Q1, o sea, fluye una corriente IC1, está en voltaje de saturación. Y para Q2, ¿qué pasa? No fluye ninguna corriente, está en corte. Bueno, no está exactamente en corte porque el voltaje no es VCC. ¿Sí? Listo. Pero ya voy a explicar ese caso. Listo, ya voy a explicar qué pasa ahí. Bueno, entonces para ahí la salida, ¿qué es lo que pasa? La salida, obviamente, bueno, vamos con la corriente. La corriente de salida es la corriente pues, que pasa por la carga. Entonces dijimos que primero, durante el semiciclo negativo, fluye una corriente así, ¿cierto? Así como indicó con el cursor, en contrafase con la referencia I0 que está anotada acá. Y durante el semiciclo negativo fluye una corriente IC1 que estaría en fase con I0, ¿cierto? Entonces lo mismo que hemos visto siempre. Semiciclo positivo, IC2, fluye IC2, IC2 está en contrafase con I0, por lo tanto a la salida en vez de dibujarla para arriba, pues la dibujo para abajo. ¿Listo? Y ya, ¿qué sigue? El semiciclo negativo. Durante el semiciclo negativo, entonces la corriente corresponde con la corriente que hay en IC1, ¿cierto? Entonces la corriente de salida corresponde con la que hay en IC1. ¿Por qué? Porque la corriente viaja en este sentido, ¿sí? Que está en fase con I0. Entonces la dibujo exactamente igual. Copio y pego a la salida, básicamente, ¿cierto? Entonces este cachito que vemos acá es este mismo, ¿cierto? Como fluye en el mismo sentido que I0, la dibujo igual. Breve. Ya con eso ya tendríamos toda la forma de onda de la corriente de salida. Y como el circuito resonante hace que corriente y voltaje estén en fase sobre la carga, ¿sí? Entonces se dibujan exactamente igual. La forma de onda es la misma, mejor dicho. Listo. Con eso ya tendríamos todas las formas de onda de las señales, ¿sí? Todas las formas de las señales. Bueno, ahora, ¿por qué este voltaje aquí no llega hasta VCC cuando está en corte? ¿Sí? El voltaje en los colectores, ¿por qué no sube hasta VCC? Bueno, el motivo es muy sencillo. Simplemente es que si uno se fija acá, nosotros podemos ver que todo esto es una malla, ¿sí? Todo esto es una malla cerrada. Que si la hacemos, pues ¿qué sería? Menos VCC, más voltaje colector emisor 1,
más voltaje colector emisor 2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar qué pasa en cada semiciclo. Durante el semiciclo positivo está funcionando Q2, es decir, que Q2 está en saturación, que sería este de acá abajo, ¿cierto? Q2 está en voltaje de saturación, que el ejercicio nos dice que es 1.5 voltios. Listo. Entonces, se supondría que el otro transistor está en corte, ¿sí? Que estaría en VCC, pero ambos transistores están sobre una misma malla. Entonces, si aquí hay 1.5 voltios, ¿cierto? Y acá hay VCC, aquí no puede haber VCC también, ¿cierto? Aquí recordemos que pues sería un LVK, ¿sí? La suma algebraica de los voltajes sobre una malla cerrada tiene que ser 0. Entonces, si aquí hay 1.5 voltios, ¿cuánto le tengo que sumar a eso para que me dé VCC? 38.5, ¿sí? Entonces el voltaje colector emisor Q1 va a ser 38.5, que es lo que vemos acá. Iría hasta 38.5. Durante el semiciclo negativo pasa lo mismo, pues pero al revés, ¿sí? O sea, ahora funciona Q1, o sea que le está en saturación, 1.5, y el otro no tiene más remedio que estar en 38.5, ¿sí? Para que funcione la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Listo? Y ya. Entonces por eso vemos que no sube hasta ¿qué? Hasta 40, ¿sí? Que sería VCC en este caso. Listo. Bueno, ¿qué más hay que ver acá? Acá, como obviamente aquí en la salida hay un circuito resonante, ¿cierto? Pues también va a haber relacionado a una función auxiliar, ¿cierto? Que pues nos va a indicar, digamos, cómo se transforma el voltaje de acá a acá, ¿cierto? Cuáles son los componentes que se eliminan, bueno, los múltiplos de la fundamental que se eliminan y todo eso, ¿sí? Pero esta función auxiliar es levemente diferente, tiene una adaptación. ¿Y esta adaptación a qué se debe? Básicamente es porque, pues obviamente, la salida está sobre el colector Q2. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que digamos que esta salida no es normal, ¿sí? O sea, ¿y por qué no? Simplemente porque digamos que esta señal tiene como un nivel de C, ¿sí? Está como elevada, está subida, ¿sí? Esta subida pues no baja hasta 0, ¿cierto? Pero fíjense que tampoco sube hasta VCC, sino que sube hasta VCC menos B de saturación. Y no baja hasta 0, sino que baja hasta B de saturación también, ¿cierto? Entonces esta función auxiliar es una adaptación, ¿cierto? A la anterior, a la que veíamos previamente en los videos anteriores, para poder trabajar con, digamos, con esa forma de onda, ¿sí? Adecuadamente. Entonces sí, básicamente es eso. ¿Qué nos dice entonces que es VCC menos 2B de saturación por 1 medio más 1 medio por 4 sobre pi de lo que ya conocemos, ¿sí? Entonces es eso. ¿Por qué es VCC menos 2B de saturación? Pues yo lo veo de esta forma. Básicamente es como bajar la señal, ¿sí? Bajar la señal. Entonces, digamos, coger solo como los cambios, ¿sí? Que es lo relevante de ver ahí. Entonces, en vez de que baje desde hasta 1.5 y suba hasta 38.5, entonces se puede representar, digamos, de una forma análoga de que baje hasta 0 y suba hasta VCC menos 2B de saturación, ¿sí? O sea, digamos que la dinámica en cómo funciona es la misma en ese orden de ideas. Pero entonces, pues para eso tiene un precio, ¿cierto? Que es como aquí este arreglo, ¿sí? De cosas adicionales que se le ponen, pues para no alterarla, digamos, matemáticamente del todo. O pues la forma en como yo la interpreto. Pero pues tampoco hay que tampoco hay que tomar eso como muy en serio, ¿listo? Bueno, entonces, con la función auxiliar ya podemos sacar el voltaje de la salida, ¿sí? Es muy sencillo, simplemente porque... ¿qué pasa? Acá hay un circuito resonante sobre el colector de Q2. Entonces, ese circuito resonante, como sabemos, elimina esto y todo lo que le sigue, todos los demás múltiplos impares de esa señal cuadrada, ¿sí? Eso ya no la transforma en seno y tal. Pero ¿qué más hace ese circuito resonante? También nos quita un medio, ¿sí? Que ese medio representa como un nivel de C, ¿sí? Eso es una subida ahí. Eso lo quita también el circuito resonante. Entonces esto se va, ¿listo? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con VCC menos 2B de saturación. Aquí se simplifica esto, nos quedaría por 2 sobre pi, ¿cierto? Como ya mencioné alguna vez, este seno no es que se vaya, ¿cierto? Simplemente pues que ya sabemos que es de forma senoidal y pues no se escribe, no hay necesidad de ponerlo, ¿cierto? Es como trabajar con fasores, básicamente. Listo, entonces ya tenemos voltaje a la salida va a ser VCC menos 2B de saturación sobre pi, ¿sí? Muy bien. Listo, ya no queda más que reemplazar. B de saturación es 1.5 por 2 sería 3. Entonces 40 menos 3, 37. Todo eso por 2 sobre pi. Eso ya nos daría el voltaje de salida.
obviamente refiriéndonos al voltaje pico a la salida, ¿no? Que sería 23.55 voltios. Listo. ¿Qué más? Bueno, como tal, la resistencia, esta resistencia en la carga, no nos la da el enunciado. Bueno, aquí yo la tengo anotada, pero fue un error. La verdad, el enunciado y no la da. Entonces hay que calcularla. ¿Y cómo la calculamos? Sencillo, porque nos dan R y nos dan C. Entonces podemos calcular la frecuencia de resonancia con esta fórmula, que pues es básica, ¿cierto? Ya la conocemos. Podemos sacar el factor de calidad con la frecuencia de resonancia, el ancho de banda si lo da el enunciado. Entonces tenemos frecuencia de resonancia, que la acabamos de sacar, tenemos ancho de banda, tenemos el factor de calidad. Como es un circuito resonante serie, el factor de calidad es X sobre R. ¿Sí? Podemos coger el X, ya sea de la reactancia inductiva o capacitiva, no importa, dividido sobre QS, ¿sí? El Q en serie, que sería este, 21.46, y eso ya nos daría la resistencia, ¿sí? La resistencia de carga, que sería pues necesaria para esa frecuencia de resonancia, ese factor de calidad, obviamente. Entonces sería esto, debería tener este valor, 69.11. Listo, conociendo ya ese valor, simplemente la corriente pico pues va a ser, por ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, 23.65 sobre 69.11, y tendríamos la corriente I0, que sería de 340.83 miliamperios. ¿Listo? Que sería esto, ¿cierto? Y pues como todo esto está en serie con acá, con el colector 1 y con el colector 2, pues simplemente esas corrientes tienen la misma magnitud, ¿sí? Obviamente sabemos que esta es un semiciclo, que esta otra es otro semiciclo, ¿cierto? Y que pues ya cuando se juntan uno representaría la parte positiva y el otro la parte negativa, ¿sí? Por lo tanto simplemente el máximo pues corresponde con ese valor, ¿sí? Y listo. Ya por último faltaría entonces la eficiencia, que como ya venía mencionando es la potencia en la carga sobre la potencia de la fuente, ¿sí? Como sabemos, la potencia de la carga es voltaje al cuadrado sobre 2RL. Simplemente reemplazamos, da esto 4.012 watts. La potencia de la fuente es VCC por IDC. Bueno, VCC es 40 voltios. Bueno, ¿y quién es IDC? IDC, como veníamos trabajando antes, era dos veces la corriente máxima sobre pi. ¿Por qué? Porque la fuente funcionaba en dos semiciclos. Pero aquí hay algo importante que hay que notar, y es que la fuente solo funciona en uno de los semiciclos para este circuito. ¿Por qué? Porque cuando funciona el transistor Q2 la corriente fluye de esta forma. Es decir, y por aquí no fluye corriente. Es decir, es como si la fuente estuviera apagada en ese instante de tiempo, ¿sí? Después la corriente fluye de esta forma. En ese instante, entonces ahí sí está activa la fuente, ¿sí? Entonces la fuente solo está activa en un instante de tiempo. Por lo tanto, por eso aquí no va multiplicado por 2, sino que aquí sí es simplemente la corriente sobre pi. ¿Listo? Ese sería nuestro IDC. Dicho esto, pues calculamos IDC y pues ya con IDC lo multiplicamos por VCC, nos da la potencia de la fuente, 4.34 watts. Ya dividiendo 4.02 entre 4.34 nos da que la eficiencia es de un 92.45%. Esto lo cual está muy bien pues para este tipo de amplificadores. Y ese sería todo este ejercicio.